Gloria a Jesús. Bendito sea Dios por siempre. Todo lo hizo bueno, lo hizo perfecto. Y vio Dios que era bueno. ¿Cómo podemos conciliar la cosmología con la teología práctica? ¿Cómo podemos llevar eso en las Escrituras? ¿Cómo podemos defender el Evangelio en base a la creación y en base a la mentalidad del hombre en la ciencia? Todo lo hizo bueno. El universo, el vasto universo, la vida en la tierra y el diseño complejo en el ser humano. ¿Hay algún diseñador que haga algo mejor que eso? Como decía el pastor al inicio, si usted conoce a alguien, preséntemelo. Gloria a Jesús. Podríamos pasar todo el día contemplando lo que vemos en la pantalla, y de verdad que si usted lo medita, se da cuenta que la mentalidad del hombre es tan limitada que no puede comprender eso. Y en base a eso vamos a hablar hoy. Más de 86.000 millones de neuronas. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Vamos a Romanos, capítulo 1. Vamos a iniciar inmediatamente con el tema la perfección en la creación de Dios. Y vamos a ver cómo la teología nos permite llegar a conciliar la cosmología de la visión del hombre en la creación de Dios. ¿Puede la ciencia apartarnos en el conocimiento que tenemos de Dios por lo que Dios ha revelado a la humanidad? Vamos a ver esto hoy. Romanos capítulo 1. Desde el verso 18 vamos a leer. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 1, en los que los proyectores, ¿verdad?, muestra la imagen. Recordemos que la carta de Romanos la estamos estudiando este mes. Decíamos que fue escrita desde Corinto en el tercer viaje misionero de Pablo, antes de bajar a Jerusalén a llevar la ofrenda. Fue escrita en la casa de Gallo, dictada a Tercio y llevada por la hermana Febes directamente, ¿verdad?, a Roma. Pablo aún no había ido a Roma. Romanos 1, del 18 en adelante. Vamos a leer 3 versos. Se puede quedar ahí sentado, no se preocupe. Gloria a Jesús. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Bendito sea el nombre del Señor. Augusto Lorenzo, un físico y defensor del creacionismo, había dicho que, o había asegurado, que la ciencia debidamente aplicada y una teología basada en una interpretación correcta de las Escrituras nunca se van a contradecir. Lo que la ciencia puede mostrar, lo que la ciencia puede investigar y revelar, nunca va a contradecir cuando una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras trae esa luz de lo que la ciencia muestra. Lo que acabamos de ver en el video es una muestra más del vasto universo que la ciencia se ha dedicado a explorar y a desarrollar, pero buscando vida. Acabamos de ver en el video también cómo la propia vida en la tierra es tan perfecta porque fue hecha por un creador perfecto. Y asimismo la complejidad en el cuerpo del hombre. Lo vamos a ir viendo de esas 3 formas, en esas 3 partes. Pero primero, para poder entender y explorar a nivel de ciencia, tenemos que conocer primero a la teología como ciencia. La teología sabemos que es una ciencia no natural. La teología es una ciencia no empírica.
La teología es una ciencia basada en fe. Y como ciencia también tiene razonamiento, tiene explicación, tiene campo de estudio, tiene observaciones, y nosotros podemos basarnos directamente en una teología ética y filosófica para poder ver el razonamiento a través de la cosmología o cosmovisión del ser humano. En otras palabras, cuando la Biblia es interpretada correctamente, esta no puede contradecir la mentalidad de una ciencia correctamente aplicada. Lo opuesto, una ciencia correctamente aplicada no va a contradecir una interpretación correcta de las Escrituras. ¿Por qué? Vamos a ver algunas pautas o algunos puntos específicos de la teología para poder llegar ahí. Tenemos que la teología, como bien sabemos, es la ciencia que estudia a Dios. Es el conocimiento que hemos podido sacar o que Dios ha revelado al hombre. La teología estudia directamente a Dios. La teología bíblica, por ejemplo, estudia la revelación de Dios a la humanidad de una manera cronológica. Esta difiere un poco de la teología bíblica, porque la teología basada en la bibliología lo que hace es que muestra de manera desorganizada una Biblia sistematizada basadas en puntos. Es decir, la teología bíblica muestra a Dios en un orden exacto de los hechos. Lo que hemos estudiado bibliología, sabemos que el orden de los escritos, que el orden de los libros acá no están en orden cronológico, sino que la bibliología lo ha clasificado para que se pueda entender de cierto modo el cómo pasaron las cosas en la antigüedad. Por eso, los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo el Taná, luego los libros históricos, los libros de los profetas menores, que lo vemos como el centro de la Biblia, van directamente en la parte media del Antiguo Testamento. Es decir, los libros de los profetas menores que hablaban, ¿verdad?, del exilio, que llamaban al pueblo a volverse a Dios por medio de la cautividad, esos libros, aunque están al final prácticamente del Antiguo Testamento, entran dentro de la historia hasta después de la deportación. Entonces, la teología bíblica lo que muestra es esa manera cronológica de cómo Dios se ha manifestado al hombre. Y eso lo podemos ver en las dispersaciones. Conocemos 7 dispersaciones, ¿verdad? La dispersación de la inocencia, que podríamos decir como que son las pautas del desarrollo del ser humano en su vivencia en la vida. La dispersación de la inocencia, la dispersación de la conciencia, la del gobierno humano, la dispersación de la promesa, de la ley, de la gracia, y la que esperamos próximamente, la dispersación del reino. Pero el ser humano ha pautado y ha dividido también esto en etapas, y se la menciono. La prehistoria. La prehistoria muestra como a un infante, a un niño que acaba de nacer. Y la prehistoria, el ser humano la ha clasificado hasta el año 4000 antes de Cristo, cuando inicia lo que desarrollan como el inicio de las Escrituras. Luego pasa a la edad antigua, que empieza desde la edad de las Escrituras, 4000 antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano en el 476 ya después de Cristo. La Edad Media del 476 culminando con el descubrimiento de América, 1492. Podríamos decir que esa era la parte ya de la adolescencia en el hombre en cuanto a conocimiento. Pero luego entra la Edad Moderna en el siglo V, 1492, hasta la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, 1789 específicamente. La edad contemporánea, que en su final coordina con la posmodernidad, va desde el 1789 a 1989 con la caída del muro de Berlín. Y luego desde ahí ya aunque estamos en la posmodernidad, yo digo en parte también que estamos en la edad digital, en la que todo conocimiento del hombre de ahora se basa más en la digitalidad de las cosas, y sería como la parte adulta del hombre. ¿Pero por qué llegamos hasta ahí? Porque la parte teológica bíblica que muestra estos pasos de cómo Dios se ha ido manifestando a la humanidad pasa luego a una teología sistemática. La teología sistemática abarca directamente todo lo que tiene que ver con doctrina basado en un sistema. Allí encontramos, por ejemplo, lo que le mencionaba al inicio, la bibliología, encontramos la eclesiología, el estudio de la iglesia, encontramos la neumatología, el estudio del espíritu, la soteriología, que abarca todas las doctrinas que salen de la cruz, la justificación, la expiación por el pecado, la gracia, todo sale de allí de la cruz en base a la sistematología, a esta teología sistemática. Pasamos luego también a la teología histórica.
La teología histórica abarca todo lo que tiene que ver con la teología sistemática en base al conocimiento que el hombre ha ido adquiriendo de las doctrinas y el cómo aplica la misma. Y abro un paréntesis en esta parte para darme a entender mejor. El conocimiento que tenemos de Dios hoy, 2024, no es el mismo conocimiento que tenía la iglesia en los 1900. Una persona en el 1900 tenía un conocimiento más práctico que teórico. Por ejemplo, las iglesias daban culto todos los días. Todos los días había un culto y todos los días las personas asistían, pastor. Hoy en día hay un poco más de conocimiento teológico, pero no se ve ese desenvolvimiento práctico. Por lo mismo que decía también nuestro hermano John, no todo el mundo ahora asiste a los servicios, no todo el mundo está dispuesto a servir en las cosas del Señor. Y esa teología histórica descubre eso, descubre el cómo el hombre va yendo adquiriendo conocimiento en algunas áreas mientras va soltando otras. La teología filosófica, en base al razonamiento, en base a la ética, en base a la razón, en base a qué pienso, a cómo analizo. La teología propia, la teología que habla de la naturaleza de Dios. Y la teología pastoral, que le voy a decir algo con mucho amor a los futuros pastores. La teología pastoral, gloria a Jesús, también se conoce como teología práctica, porque es la que se encarga de las ceremonias y de la administración propia de las cosas en el templo. Si hay carencia de conocimiento de una teología práctica, va a haber problema en el desenvolvimiento de las cosas del Señor dentro de la iglesia. Y de verdad que lo predico y lo digo con mucho amor. Cuando hay carencia y conocimiento de cómo desenvuelve un pastor las cosas de Dios dentro de la iglesia no marcha bien. El pastor tiene que tener conocimiento de teología, de lo que estamos viendo, de historia, pero también el pastor tiene que saber que como ejecuta el bautismo, tiene que tener conocimiento amplio de teología, que tiene que ver con la teología sistemática y todo lo que tiene que ver con la redención. El pastor también tiene que cargar sobre sí conocimiento de consejería, porque ¿cómo aconsejamos a una persona que está pasando por luto si no tenemos conocimiento de cómo lo vamos a hacer? El pastor tiene que tener conocimiento de cómo aconsejar a un joven, de cómo dirigirse a un joven que ha pasado por una pérdida de un familiar, llámese un familiar directo. El pastor tiene que tener conocimiento hasta de asuntos judiciales, porque a veces tiene que salir al frente de demandas que puede recibir la congregación, aunque termine aliándose lógicamente a un abogado más diestro en la materia. Pero el pastor tiene que tener ese conocimiento de cómo manejar las cosas dentro de la iglesia. Y lo llevo un poco más a la práctica. Un manager de béisbol. ¿Cómo va a saber un manager de béisbol preparar una alineación si no conoce a los peloteros que tiene? Tú tienes que poner al que es mejor defensivo a ocupar las posiciones defensivas. Al que es mejor en el bateo, porque empuja más carrera, tú lo pones de cuarto. El más ágil, el más rápido lo pones de abridor. ¿Por qué? Porque el conocimiento te lleva a poner y a ejecutar cada cosa en su debido lugar, cada cosa en su momento específico. Y eso se lo muestra, en este caso los pastores, una teología pastoral práctica. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el creyente de manera general tiene que tener conocimiento de teología, no porque sea un lujo hoy en día manejar la teología, sino porque es una necesidad. Por eso a veces surgen esos temas que son conflictivos, que a veces no se quieren tocar ni con una pinza, pero no es directamente por cómo vamos a caer, sino porque el conocimiento que tenía anterior se ha quedado desfasado con lo que es una teología práctica, donde muchas personas hoy se preparan y luego te plantean un tema y te quedas como en el limbo, como en el aire. Entonces, una exhortación que lo doy de entrada. Vamos al tema directamente, gloria al Señor. Génesis 1. Bendito sea el nombre del Señor. En Génesis 1, hablando de cómo vamos a conciliar la creación con la mentalidad y la cosmología del mundo, con la mentalidad y el conocimiento que Dios ha manifestado a la humanidad, tiene un paralelismo muy propio, cargado de lo que es el poder de Dios. La creación en el mundo, de como lo ve el hombre, te dice que todo ocurrió de la nada, donde la misma el mismo concepto del hombre de que la nada puede hacer,
intentan sostener de que todo lo que existe hoy en día viene de la nada. Es una contradicción propia en sí misma. O sea, ¿cómo la nada ha podido crear un vasto universo que tenemos hoy? ¿Cómo la nada puede explicar de que una galaxia, la más lejana, la HD1, creo que está ahí en pantalla, creo que la tiene el hermano, la HD1, que está a más de 13.400 millones de años luz de donde estamos nosotros, pudo llegar ahí simplemente porque la nada implosionó o explosionó y la puso allí? Cuando George Lemaitre en el 1927 plantea de que el universo se expande, de que el universo se va expandiendo, entonces llegan a la conclusión de que tuvo que haber un origen, tuvo que haber un principio, tuvo que haber una causa. Pero la misma ley de causa y efecto o casualidad te dice que si una causa necesita un efecto, entonces el Big Bang necesitaba un efecto que lo proporcione. ¿Cómo puede explosionar algo de la nada? ¿Cómo se sostiene? Todavía los mismos que sostienen esta idea no han podido basarse en un apoyo racional que le haga entender de que lo que hoy existe, el vasto universo que tenemos, las estrellas, los planetas y todo lo que existe fuera de la Tierra, llegó ahí simplemente por obra y gracia de la casualidad. Usted y yo sabemos de que todo lo que hay allá afuera, de que todo lo que existe, de que podemos ver un cielo estrellado, porque tenemos un Dios todopoderoso que así ha querido que las cosas sean hechas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Lemaitre propone esto, de que el universo se expande, en el 1927, en el 29, Hubble, de donde sale, ¿verdad?, el nombre que usan hoy para hacer esas fotos así del universo, descubre que fuera de la Vía Láctea, fuera de nuestra galaxia, hay otras galaxias. Y 2 años después, Fred Hoyle, burlándose de Lemaitre, dice que simplemente lo que se está expandiendo fue un Big Bang que hubo. Big Bang se usa en término peyorativo a lo que Lemaitre planteó. Lemaitre, con buena fe, católico, plantea de que hubo un origen, pero en su mentalidad está diciendo de que hubo un origen porque hubo un diseño, y si hubo un diseño hubo un creador, y si hubo un creador son al que usted y yo hoy le servimos y le adoramos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Hoyle usa este término, un Big Bang. Todo salió de allí, ok. Planteamos lo siguiente: se necesitó oxígeno para la explosión. ¿Dónde estaba el oxígeno? Se necesitó nitrógeno. ¿Dónde estaba? De los planetas que tenemos aquí en nuestra Vía Láctea, los primeros 4, los rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, ¿cómo surgió esa roca? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, gaseoso, compuesto de helio, gas. ¿De dónde surgió? La explosión en sí misma tuvo tanto poder y tanta razonabilidad para crear esas cosas. Hermano, en la mente mía no cabe más que un Dios que dijo, y sea la luz, haya creado todo lo que existe. Génesis 1, varón. Bueno, ahí tenemos la HD1, que es la galaxia que está la más lejos que se ha encontrado, que está a 13.400 millones de años luz de la Tierra. Mire, la distancia, se lo voy a decir así directamente al dominicano, la distancia de España a República Dominicana son 6.640 kilómetros aproximadamente. Esa galaxia está a 13.400 millones de años luz de nosotros. Un avión de aquí a Dominicana se toma aproximadamente 8 horas, ¿verdad, varón? Y va en velocidad de crucero a 840 kilómetros a una altura de 36 mil pies, y le toma 8 horas recorrer 6.000 kilómetros. Ahora imagínense, el hombre ni siquiera le va a pasar por la mente intentar llegar ahí. En Génesis 1, ¿qué podemos ver? Estamos hablando de la creación de Dios, de la creación perfecta de Dios en el universo primero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El término hebreo que se usa para principio es Bereshit, de donde sale el término Bereshit, que es Génesis. Ese principio
también se traduce en el hebreo como tiempo. Sígame. Tiempo. En el principio creó Dios. Tiempo. ¿Por qué tiempo primero? Porque si necesitaba luego crear cielos, había que haber un tiempo en donde se cree el cielo. Y al crear cielo se iba a crear luego la masa, lo material, tierra. ¿Cómo iba a ser posible crear el universo sin crear primero el tiempo en donde se iba a crear el universo? ¿O cómo iba a ser posible crear la masa, lo físico, sin tener un espacio donde se iba a colocar? La ciencia no le explica esto a usted. Dios primero crea el tiempo, luego crea el espacio y luego crea lo material, la tierra, lo físico, porque ya había tiempo para hacerlo y había espacio en donde hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Pasamos al 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Usted ve el texto así directamente y entiende, como muchos lo han interpretado, desordenada. ¿Acaso puede Dios crear algo desordenado? Y no estoy hablando de época preadámica, no quiero llegar ahí. Pero ¿puede un Dios como el Dios que nosotros tenemos y le servimos crear algo fuera de orden? Lo que pasa es que la palabra que se usa para desordenado es tohu, que significa sin forma. Todavía la tierra estaba en proceso. Tiene la King James ahí, varón, para que me ponga ese texto en la King James, en la parte inglés. Porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y la palabra tohu de hebreo dice que era sin forma. Y así mismo me parece que lo pone la versión James. A ver si el varón la encuentra. Gloria a Jesús. Cristo vive. Gloria al Señor. ¿No la tiene? La King James, ¿la tiene allí? No está. Si la puede conseguir en la web y proyectarlo, le agradezco. El 1-2. Pero seguimos. En la King James, que quería que ustedes lo vean directamente, dice without form en inglés, que se traduce sin forma, porque todavía estaba en el proceso, y estaba vacía porque estaba sin vida. Sí, lo que pasa es que quería verla en la otra versión, en la de inglés, pero no pasa nada, seguimos. No era que estaba desordenada, era que estaba sin forma, porque Dios todavía estaba modulando las cosas en la tierra. Por eso el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso compagina con la ciencia y compagina con lo que la cosmología dice. Esto no se niega una con la otra. Lo único que te da a entender es que todo lo creado y todo lo que existe fue de una mente brillante que se dedicó a que las cosas sean como son. Dice, míralo aquí. And the earth was without form. Sin forma, no dice desordenada. Dice que no tenía forma todavía porque estaba en ese proceso. And void, estaba vacía porque todavía no tenía vida. Porque Dios no hace una cosa desordenada. Todo lo que Dios hace, lo hace bueno y lo hace perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos esto: una orden y una armonía cósmica en todo lo que existe fuera de nuestro planeta. Y siempre lo he dicho, y creo que lo comenté una vez aquí: la calibración del sistema fuera de la Tierra, del universo, es tan perfecta que si algo se mueve un poco de donde está, sin la voluntad de Dios, se produce un caos total. La imagen del Sol y la Tierra, varón. El Sol está a una distancia de la Tierra de 150,000 kilómetros. Los científicos denominan esta área como el área de la vida, el área habitable. ¿Usted sabe por qué? Mire, 150 millones de kilómetros del Sol a la Tierra, y tarda 8 minutos la luz del Sol en llegar a nosotros. Cuando usted sale allá afuera y recibe un rayo del Sol, que usted se siente, me siento vivo, recibí un rayo del Sol. Hacen 8 minutos que ese rayo del Sol que usted está recibiendo ya salió del Sol.
Y vuelvo y le repito, las estrellas están tan lejos de nosotros que usted en la noche puede mirar arriba y lo que usted está viendo, una estrella específicamente, aunque usted ve la luz brillando, quizás hace tiempo que ya murió esa estrella. Pero está tan lejos que todavía tarda en llegar esa luz a nosotros. Y usted puede ver hacia arriba un cielo estrellado y dirá, y le entenderá y tendrá sentido el que, ¿por qué Dios creó tantas cosas allá arriba? ¿O acaso usted cree que usted en esta vida irá a visitar a un planeta de eso? Esperemos que el Señor le permita. Pero entonces, ¿para qué están allí? Por lo que dice Romano, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, de modo que no tendrán excusa. ¿Qué pasa si ese sol se acerca un poquito? No, vamos a ponerlo al revés. Se aleja un poquito de la tierra. El sol tiene una ley y un mandato de parte de Dios de mantenerse ahí, y la tierra en su rotación, por la propia gravedad del sol, no se aleja. Pero ¿qué pasa si el sol termina alejándose de la tierra? Muéstralo, varón. ¿Qué pasa? Mire. ¿Y usted sabe qué pasa si eso sucede? Entonces, el hecho de que el sol esté a 150,000 kilómetros de la tierra no es casualidad. No es casualidad de que Dios lo haya puesto a esa distancia de nosotros para poder conservar la vida en la tierra. Todo tiene un plan perfecto en Dios. Si el sol se alejase de la tierra, se congela todo. Todo. Imagínense entonces las zonas que ya están congeladas, ¿cómo se pondrían? Pero ¿qué pasa si fuera al revés? Que el sol se acercare a la tierra. ¿Qué pasaría? Mire, quizá el taquión sobreviva. El taquión es una partícula, lo puede averiguar. Quizá el taquión sobreviva, pero si el sol se acercara a la tierra, se acaba la vida en la tierra. Entonces, vuelvo y le repito, lo que hoy existe ahí fuera, los movimientos de los planetas, la rotación en los cuerpos, está diseñado plenamente para conservar la vida en la tierra. Por eso usted y yo tenemos que saber que tenemos un Dios tan poderoso que no puso nada ahí fuera por casualidad. Nada se mueve por casualidad. La distancia de los cuerpos con relación a la tierra no están allí por casualidad. La nada no puede hacer eso. No se puede inventar nada de la nada. Solo Dios puede hacer algo tan perfecto como poner al sol a esa distancia de la tierra para conservar la vida en la tierra. Y es tan perfecto su diseño que la propia rotación y traslación de la tierra está hecha para que un área se caliente de vez en cuando y luego se enfríe otra vez. Por eso la tierra da constantemente, cada año, ¿no?, una vuelta completa al sol. Y entre su rotación, las estaciones. Yo no sé de verdad si usted puede entender la magnitud de lo que yo le estoy diciendo. O sea, lo cósmico en la Biblia, de lo que el ser humano quiere sacar la mentalidad del creyente, llevándolo a que todo lo que existe fue hecho por razonabilidad de la nada, jamás tendrá sentido. Todo se puede conservar en base a una mentalidad de Dios y en base a una teología propia que nos ha revelado a Dios a través de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora hablemos de la perfección de la creación en la tierra. El diseño que tenemos en la tierra. ¿Por qué tenemos oxígeno? ¿Por qué las plantas necesitan del sol para producir la fotosíntesis? ¿Por qué el ciclo del agua? La evaporación, la condensación y luego la lluvia. ¿Por qué? Porque todo está hecho para conservar la vida en la tierra, en el diseño de Dios. La vegetación, la fauna, los ecosistemas, los recursos naturales fueron puestos ahí para conservación de la vida en la tierra. No fue de la casualidad ni de la nada, sino que la mente de Dios ya había diseñado esto para conservar la vida en la tierra. Dios había visto todo lo que usted y yo necesitamos, y acorde a eso, aún antes de la creación del hombre, ya Él iba proveyendo de las cosas que el hombre iba a necesitar. ¿Por qué nos da sed? Hay agua. ¿Por qué necesitamos el sol y la energía del sol? Y yo a veces digo, el ser humano aquí, ¿no?
Un espermatozoide buscando un óvulo. Qué ley tan perfecta de Dios. Un esperma buscando un óvulo para producir un cigoto, una criatura. ¿Quién le dice a ese esperma que coja esa dirección? ¿Quién le da esa orden? Es que todo Dios lo grabó en el ADN, ahí así tienen que ser las cosas, porque hay un mandato divino en todo lo que se mueve en nosotros y alrededor de nosotros. Nada sale de la voluntad de Dios. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Hay una perfección en la creación de Dios. Y seguimos. La atmósfera. ¿Usted sabe qué pasaría en la tierra sin la atmósfera? Lo mismo que pasaría si el sol se acerca. Adiós vida en la tierra. El sol tiene un diámetro de 1392 kilómetros, compuesto de gas en su mayoría. Pero también está la luna. La luna, el satélite natural que tenemos, el cuarto en tamaño en nuestro sistema solar. Solo Ganímedes es más grande que la luna. Bueno, Ganímedes es más grande también que Mercurio. Imagínense, una luna más grande que el planeta Mercurio. Pero ¿qué pasa si la luna se aleja de la Tierra? Caos total. ¿Y si se acerca? ¿Pero por qué no se acerca? ¿Por qué no se aleja? ¿Por qué el sol no se aleja de donde está? ¿Por qué la tierra no sale huyendo de donde está en la Vía Láctea? Porque obedece al mandato de su creador. Igual en la tierra, todas las leyes de la física en la tierra están ahí para conservar la vida que Dios ha creado. Pero el hombre destruye la tierra. Y si no han destruido el universo es porque no han podido ir allí a hacerlo. El hombre está destruyendo la vida en la tierra. ¿El cambio climático a qué se debe? Cada vez los fenómenos naturales son más difíciles, más fuertes, arrasan más. ¿Por qué? Porque el propio hombre se ha ido encargando de que las cosas sean así. Tiramos basura donde quiera, no somos responsables con las cosas, la contaminación ambiental, las industrias, ¿no? Y todo eso lo que hace que va acabando realmente el periodo de vida en la tierra. Por eso la Biblia dice que hasta la naturaleza gime. Gloria al Señor. Hasta la naturaleza gime por ser liberada. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso tenemos huracanes, terremotos y cuantas cosas, porque el hombre poco a poco ha ido deteriorando la calidad de vida en la tierra. Y un tercer punto: la complejidad en el diseño de nosotros. Que el hombre viene del mono. ¿Cuántos años hacen que un mono no se vuelve hombre? Miguel, dime. Quizá yo fui el último. La complejidad en el cuerpo del hombre, en el diseño que tenemos. Tenemos un sistema de comunicación interno que no hay uno que lo pueda superar en toda la tierra. Nuestro sistema respiratorio, mire, hasta los vellitos que tenemos en la nariz están ahí para purificar el aire. Las cejas están puestas aquí para que el sudor que baje de aquí no vaya directo al ojo. Eso no está puesto ahí por casualidad. ¿Por qué las orejas no están hacia arriba? ¿Qué pasaría con la lluvia entonces? Anoche, y lo digo en forma jocosa, anoche estaba cenando con mi niña y me dice que cuál es la diferencia entre el intestino grueso y el intestino delgado. Me quedo yo un rato así pensando, la diferencia entre el intestino grueso y el intestino delgado. Me puse a pensar, y yo dije, oh, mija, sencillo. La diferencia entre el intestino grueso y el intestino delgado es que uno es grueso y el otro es delgado. Se queda mi hija mirándome así como... Hermano, pero es que la función del intestino grueso es absorber el 90% de la cantidad de agua que entra a nuestro organismo. El resto del 10% lo toma el grueso para los desechos. Mire qué complicado. O sea, lo que usted come tiene todo un proceso ahí dentro antes de ser desechado. ¿Quién le da la orden a lo que está ahí dentro para que haga eso?
O sea, ¿cómo explicamos eso? Un sistema, capacidad de regenerar sus células. Usted se corta y los glóbulos de una vez van, mira, y empiezan a hacer fila ahí para evitar el goteo de la sangre. O sea, estamos hechos un diseño perfecto a imagen y semejanza de Dios en nosotros. En lo físico revelamos la creación poderosa de Dios. Cada vez que usted se pone de pie y contempla a otra persona, usted está viendo la creación perfecta de Dios en esa persona. Eso no fue hecho de la casualidad. La capacidad de producir voz, de que tomemos nuestra lengua, nuestra faringe, laringe para producir voz y adorar a Dios con ella. Porque el brazo mío no salió en la espalda. Porque los pies están abajo para sostener toda la extremidad superior. ¿Por qué? Es que es el diseño de Dios, es perfecto. Desde la creación del universo, la creación en la tierra y la creación de nosotros como seres humanos, es hecho el plan perfecto de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso hay oxígeno allá, hay oxígeno en la tierra. Y hay oxígeno, ¿dónde? Dentro del cuerpo hay oxígeno. El corazón continuamente bombeando. Continuamente. Usted dura 90 años de vida y ese corazón, tum tum, tum tum, tum tum. ¿Qué pasa si se para en un momento? Se para el orden. ¿Qué pasa si usted no evacúa? ¿Qué pasa si los pulmones no trabajan bien? Le decía, más de 86,000 neuronas produciendo aquí, dando orden a todo el cuerpo. ¿Qué pasa si hay problema aquí? Cuando una gente tiene muerte cerebral, ¿qué pasa? Ya lo que esperan es a ver en qué tiempo lo desconectamos, porque es que ya no hay nada. ¿Y cómo puede ser todo esto posible? Porque Dios así lo ha planteado. Tenemos un Dios poderoso. Y no solo ha hecho perfecto la creación fuera de la tierra y en la tierra y en nosotros, sino que como nos hizo a su imagen y semejanza, en nosotros está también la moral de Dios. En el hombre hay una moral hecha de Dios que fue corrompida con la caída, que fue corrompida por el pecado y que ha sido restaurada por el sacrificio de la cruz. Al aceptar a Cristo como Salvador en nosotros, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva criatura que vuelve a ser a esa imagen que Dios creó. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque ahora nacimos del Espíritu. Y en el Espíritu, eso que Dios le había dado a Adán allí, que se perdió con la caída, es restaurado. Podemos volver a tener esa armonía con Dios, esa relación con Dios. Podemos acercarnos confiadamente a Dios, porque en la cruz se pagó el precio del pecado que nos separaba de Dios. Y ahora con esa mentalidad es que podemos ver la luz divina en nosotros, porque tenemos a Cristo en nosotros. ¿Cómo podemos ver a Dios en las Escrituras? Voy cerrando, no voy a extenderme mucho. Tenemos 1189 capítulos según la Reina Valera. 1189 capítulos distribuidos en 31.102 versículos. Y en cada página allí se habla de Dios. Tenemos 66 libros. Vamos a hacer el ejercicio de mencionarlo. ¿Quién me ayuda a mencionar los 66? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas. Seguimos Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo. ¿Quién sigue? Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses,
Colosenses, primera, segunda de Tesalonicenses, primera, segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y en cada uno de ellos está Dios diciéndole al hombre que todo lo que existe en la tierra es porque así Él ha querido que sea. Fuimos predestinados. Estos temas que causan, ¿no?, mella, pero son temas bíblicos. Que lo hayamos aprendido de una manera en un tiempo es una cosa. Que el conocimiento hoy haya hecho ver cómo fluye la manifestación de Dios es otra. Por eso no podemos encerrarnos. Tenemos que tener la capacidad de poder escuchar los planteamientos antes de contradecirlos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pon el otro video, varón, para que vea lo primero que vimos, la hermosura, ¿no?, en la creación. Mire ahora lo que está sucediendo en la tierra. Gloria a Jesús. Mientras afuera todo es así, perfecto, en la armonía cósmica que Dios diseñó, en la tierra las cosas siguen siendo ahora de esta manera. Gloria a Jesús. Israel con Hezbolá, Rusia con Ucrania. Durante tantos años, las guerras, los conflictos bélicos entre naciones van exterminando poco a poco el diseño de las cosas perfectas que Dios hizo en la tierra. Cada vez que esto sucede, son miles de animales que mueren, son miles de vidas que mueren, miles de niños que mueren y otros que quedan sin hogar, porque el ser humano se ha ido apartando de su creador y ha vuelto a caer en el gobierno humano, en su autogobierno, en el que el ser humano es capaz de cumplir él con todo sin necesidad de Dios. Pero no han podido todavía llegar ahí. Si llegaran ahí, eso tampoco estuviera así. Si llegaran ahí, si tuvieran la facultad y la facilidad, no de enviar un robot a explorar, sino de llegar ahí, meterse ahí, el mismo caos. Porque el ser humano tiene aquí ahora en su corazón, al apartarse de Dios, la maldad como su principal modo de operar. Pero tenemos la promesa de que todo va a ser restaurado. En la escatología, que nos habla del rapto, que nos habla de la segunda venida de Cristo, que nos habla de la batalla de Gog y de Magog, hay un orden establecido en el que todo va a volver a ser como Dios ha querido que siempre sea en la tierra, como Dios lo ha diseñado y como cada uno de los que hemos creído y aceptado a Jesucristo como Salvador hoy vive en su interior con esa paz dada por el Espíritu de Dios en nosotros, que nos dice que todo el que le recibió y el que cree en su nombre es hecho hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Cierre sus ojos, ayúdeme a darle gracias al Señor. Bendito sea Dios por siempre, aleluya. Amantísimo Dios, Padre eterno, Señor de gloria y de poder, te doy gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, porque a través de ella, Dios mío, tú enderezas cada día mis pasos en ti.
Gracias porque a través de ella, Dios mío, yo puedo entender, oh Dios, lo perfecto que ha sido tu creación, Dios mío, lo que está fuera de la tierra, lo que está en ella, el diseño mío, Dios mío, como persona, el diseño que soy a tu imagen, a tu semejanza, oh Dios, de que tú habitas hoy en mi interior, Dios mío, y que todo lo que se mueve dentro de mí, Dios mío, ha sido tu diseño, ha sido tu palabra y tu perfección, oh Dios. Ayúdame a entender, Dios mío, cada día de que tú estás en todo, Dios mío. De que tú eres tan grande, tan poderoso, tan sublime, que nada se escapa, Dios mío, a tu plan y a tu perfección. Ayúdanos a verte, Dios mío, en todo lo que veamos. Ayúdanos a sentirte, Dios mío, en todo lo que vibre, oh Dios. Ayúdanos a poder, Dios mío, entender que en nuestro interior todo lo que se mueve allí, aún cada célula, Dios mío, cada átomo, por más pequeño que sea, Dios mío, lleva impregnado tu ADN. Ayúdanos a entender, Dios mío, que tú que has creado todas las cosas eres mucho más grande que cualquier problema o conflicto que podamos tener. Y ayúdanos cada día a poder poner, Dios mío, esta fe, Dios mío, en ti, que aunque sea una larga escalera, Dios mío, y solo podamos ver el primer peldaño, podemos entender de que tú estás, Dios mío, en lo adelante para darnos siempre la victoria en Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. La persona que continúa.